La reforma energética en México es un paso decidido por parte del gobierno federal hacia la modernización del sector energético sin privatizar las empresas nacionales encargadas de la producción y aprovechamiento de hidrocarburos y electricidad, Pemex y la CFE. La reforma representa una serie de cambios estructurales vitalmente importantes para la economía de México que ha tenido un impacto social y económico significativo en la nación. Se consultaron a diversos especialistas en la materia. Con el propósito de obtener múltiples puntos de vista, se acudió al sector público, al sector privado y a la academia. Efectivamente, un periodo de 6 años para evaluar y además con dos administraciones totalmente divergentes en los objetivos de política económica, pues es complicado hacer una evaluación a 6 años, sobre todo si el tema está relacionado a la industria de hidrocarburos, porque normalmente estás hablando de una industria cuyo horizonte de tiempo de maduración de proyectos se mide en décadas y no en años o en meses. Entonces, en ese sentido, pues es imposible hacer una valoración de los resultados de la reforma en un periodo de 6 años. Ahora, dicho eso, por otro lado, lo que sí también se puede establecer como pues un indicador de resultado que sí pueda ser más sensato, pues puede ser la participación de los privados en la industria, que estaban produciendo por ahí de 3,000 barriles en 2015, y hacia los últimos datos que informó Pemex, pues estaban produciendo alrededor de 90,000 barriles diarios, ¿no? Entonces sigue siendo 90,000 barriles diarios, pues una cifra muy pequeña comparado al 1.6 millones de barriles diarios que produce Pemex, pero digamos en tan solo 3 años, pues eh, incrementaron su participación por un factor de 30, ¿no? De 30 veces. Entonces eso quiere decir que necesita, por supuesto, mucho más tiempo para que siga generándose una mayor participación privada. De hecho, hay unas estimaciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos que indican que simplemente con las asignaciones de yacimientos de hidrocarburos que se hicieron en las rondas 1 a la 3, que se quedó en la 3.2 el último ejercicio, simplemente con esas asignaciones y considerando que se cumplen las metas de producción marcadas por esos planes de producción que ha aprobado la Comisión Nacional de Hidrocarburos, para inicios de la década de 2030, la industria de hidrocarburos tendría una participación privada del 50%, ¿no? Entonces esto quiere decir que en el tiempo, efectivamente, los resultados de la reforma podrán llegar solo si se continúa fomentando un ecosistema regulatorio que permita que se alcancen esos objetivos, pero pues el tiempo que se necesitaba para poder hacer esos logros pues son mucho más largos que lo que estaba marcado por las administraciones pasadas y la actual. O sea, estás hablando de décadas. Eso por un lado. Sí, Energética por supuesto, están totalmente. competidos. En las circunstancias actuales del país, todos sabemos en qué estado le heredan las finanzas públicas, el presupuesto, las condiciones de la industria, del mercado interno al nuevo gobierno, es decir, al presidente Andrés Manuel López Obrador, y en esas circunstancias, por más que quisiéramos que solamente el Estado mexicano interviniera en el sector energético, eso no sería posible. No hay el dinero ni tampoco hay el tiempo para poder cumplir con, por un lado, garantizarle el derecho a los mexicanos de acceder a energía consistente, de calidad y al mejor precio posible de acuerdo al mercado mundial en materia energética. Para eso es necesario la participación de la iniciativa privada, siempre y cuando
tengamos empresas productivas como Pemex y Comisión Federal de Electricidad fortalecidas, que es lo que se está haciendo actualmente, para que sean referentes en el sector y la iniciativa privada pueda tener una participación importante, pero no predominante en el sector energético. Al final del día, la situación financiera de Pemex es tan complicada que no le permite, la única que estaba salvando, por así decirlo, el barco, era pues la línea de exploración y producción, PEP, ¿no? Pero ahora PEP está reportando cada vez menos ingresos, porque su plataforma de producción se está cayendo. Entonces, se le ha complicado bastante la situación a Pemex, y en ese sentido, pues, básicamente lo que pues el mercado internacional y los inversionistas le han manifestado a Pemex es: tienes que tener un plan de reconstitución que nos dé la idea de que vas a ser sostenible en el tiempo y que no vas a existir simplemente porque el Estado mexicano pues te está haciendo transferencias, ¿no? Que te está dando recursos. Entonces, eso no se ha hecho, y por eso ha venido hacia la baja la calificación crediticia que tiene Pemex, que además pues Pemex, nada más para dar una idea, la deuda que tiene pues son más de 100,000 millones de dólares. Entonces estás hablando de que por un lado es la empresa más endeudada de hidrocarburos en el mundo, y para que te des una idea del tamaño de lo que necesita, Saudi Aramco podría pagar con un año de su utilidad la deuda de Pemex. Saudi Aramco, la petrolera de Arabia Saudita. Pero para que te des una idea, esas ganancias de Saudi Aramco equivalen a las ganancias que tiene también en un año Facebook, Google, Apple, Samsung, ¿no? O sea que no es menor. O sea, estás hablando de que pues eso que debe Pemex es pues una salvajada, y Pemex no va a poder recuperarse si se pretende que lo haga todo, máxime cuando ese todo involucra líneas de negocio que son claramente pues no redituables en el corto plazo. El término de suspensión es temporal, no es cancelación. ¿Eso qué quiere decir? Que se van a reactivar. Me parece que fue adecuado suspenderlas mientras se hacía el análisis de todos los contratos que se habían asignado, que son 111 en total. Una vez terminado este proceso y que tenemos la claridad de que cumplen con la ley y que además no hay una vulneración al patrimonio de los mexicanos, ya estamos listos para que vengan nuevas rondas. Evidentemente tiene que ser ya bajo una nueva condición, que es aquella de que no puedan sacar o obtener un beneficio de las reservas que solo le pertenecen a los mexicanos. Es decir, que no puedan bursatilizar ese contrato que obtengan como si las reservas fueran de ellos. Es lo que en el pasado hicieron algunas. Esa parte se va a corregir y hecho eso, podemos continuar con la siguiente ronda. Creo, desde mi punto de vista, lógico que se detengan. El tema es cómo lo han hecho. O sea, fue una cancelación muy abrupta. Creo que es obviamente necesario evaluar cómo se estaban haciendo las cosas. Es una administración nueva que quiere saber si las reglas del juego están bien puestas. Creo que sí es importante, a lo mejor te digo, pararlas, no cancelarlas, suspenderlas. Y creo que esto también ha generado una incertidumbre en el sector, porque pues no saben qué va a pasar. Entonces no saben qué hacer en las inversiones que ya se tenían planeadas, y esto obviamente pues bueno, puede tener un alto impacto económico, ¿no? Que la economía o los inversionistas decidan invertir en otros países cuando ya tenían la opción de invertir en México. Creo que
que los impactos se van a ver reflejados a lo mejor en un desabasto de electricidad, no lo sabemos. Ya se ha visto en algunos estados. Creo que también a lo mejor sería evaluar que las subastas se generen en las zonas donde más se necesita la electricidad. Eso creo que pudiera funcionar también, porque hay zonas que generan mucha electricidad, por ejemplo el norte, y ya no está consumiendo todo porque ya está generando de más, entonces hay que exportar esa energía a los centros de consumo de carga que necesitan esa energía. Entonces sería a lo mejor evaluar opciones de las subastas, pero suspenderlas como tal, tan abruptamente, pues sí estuvo un poco mal. Creo que le da un poco de incertidumbre al sector, pero ahorita lo mejor sería pues buscar esquemas que pudieran funcionar y que sigan permitiendo la inversión a empresas extranjeras, porque ellos tienen mucha experiencia, obviamente, y incluso tienen tasas que les prestan el dinero a estas empresas muy bajas, y que lo mismo hizo que en las subastas pasadas de energía eléctrica, bueno, llegáramos a precios récord que nunca se habían visto a nivel mundial. Lo que nos lleva, hay que entender lo siguiente, a ver, la reforma energética lo que trató de realizar, y fue una mala explicación que se realizó en su momento, es que la inversión pública dejara de tener riesgos financieros en proyectos que no tenían un rápido retorno de la inversión. Y eso te lo digo en la parte siguiente. Por ejemplo, hoy en día en aguas profundas tenemos un éxito comercial más o menos entre el 45 y el 50%. En exploraciones en aguas someras tenemos entre un 55 y un 60%, y en pozos de desarrollo, así en aguas someras o terrestres, es del 85-90%. ¿Qué es lo que ha sucedido en nuestro país? Que Pemex por muchos años se les dio la potestad de extraer el hidrocarburo, pero para poder cubrir el gasto corriente vía de los derechos e impuestos. ¿Y qué es lo que hicimos? Una explotación inadecuada de los recursos naturales que tenemos en nuestro país, y dejamos a un lado las reservas. ¿Qué conlleva con esto? Que para poder incrementar la producción necesitas dinero y necesitas suficiente tiempo para realizar la extracción y incrementar las reservas. Dicho esto, Pemex por 75 años tuvo la información, y hoy en día las compañías privadas, al no tener esta información y entrar en la reforma energética, están llevando poco a poco a incrementar la producción. Esperamos que en diciembre de este año las empresas privadas que ganaron las rondas puedan llegar hasta 10,000 barriles, y el próximo año se espera, porque está contemplado dentro del presupuesto, que puedan llegar a 100,000 barriles. ¿Qué es lo que pasaría si sigue sosteniendo las rondas? Pemex no tiene el dinero suficiente para incorporar nuevas reservas, tener la relación de relación de extracción reservas de 1-1 y incrementar la producción. El presupuesto que se le asignó a Pemex este año, que se incrementó de 11,000 millones a 13,500 millones de dólares en promedio de exploración y extracción, no es el dinero suficiente para poder incrementar y poder llegar al 2024 con los 2.4 millones de barriles diarios. Pemex para esa fecha se tendrá que estar dándole un presupuesto de alrededor de 25,000 millones de dólares. Uno de los principales retos a futuro es la captura de los reguladores del sector energético por el Ejecutivo. Se reemplazan cuadros técnicos con personas con demostrada lealtad política al presidente. Ejemplos son la CNH, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y su nuevo comisionado presidente, y el nuevo director de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos. Otro reto es el rechazo de los privados por la Federación en el riesgo compartido en inversiones petroleras. Una falta de esquema de participación en la que la industria privada pueda absorber parte de las pérdidas comunes de la exploración y producción de petróleo es algo que continuará ejerciendo mayor presión en las finanzas de Pemex, pero también del país a largo plazo. Finalmente, un aspecto positivo, si bien han habido miembros del gabinete del presidente López Obrador que han advertido de una contrarreforma energética, según el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, el presidente López Obrador no ha realizado ninguna modificación legal a los artículos transitorios de la reforma o ha anunciado planes de modificaciones constitucionales.